Buenas tardes a nuestra audiencia, internautas. Estamos en La Cura, en vivo y en directo. La cura para la desinformación, la cura para la ignorancia. Hoy estamos con Jaime Villamil. Jaime, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti y gracias a los oyentes. Jaime, para empezar rápidamente, ¿quién eres tú? ¿Quién es Jaime Villamil? Bueno, Jaime Villamil es una persona colombiana de 46 años. Nació en Bucaramanga, Santander, hijo único de una familia muy tradicional. Estudió economía y hizo un posgrado en matemáticas. Actualmente trabaja en una banca de desarrollo y, y no, pues estoy aquí abierto a todas las preguntas tuyas y del público. Jaime, ¿por qué decidiste estudiar economía? Realmente en ese momento no tenía mucha claridad. Creo que tenía muchos intereses por el lado de la historia, pero a la vez también de las herramientas matemáticas y sin tener predilección específica por cualquiera de las dos y en economía pensé que era una combinación para estar, o sea, no era una decisión así muy informada, sino cualquier bus me sirve para llegar a cualquier lugar y esa fue la orientación. Pero suenas un poco arrepentido. Pues la economía como es hoy por hoy no es, primero que todo, no es una ciencia, es una disciplina. Entonces ahí está la primera decepción. Y lo segundo es una disciplina que está orientada a la conservación de un poder económico. Y eso es lo que se hace hoy por hoy. Entonces digamos que el espacio para quienes disienten de ese alcance es muy pequeño. ¿Y cómo haces tú para conciliar eso que acabas de decir con el trabajo que estás haciendo? ¿No te sientes culpable? Sí, claro, todo el tiempo. Sin embargo, eh, la construcción va en paralelo, ¿no? O sea, uno se nutre bastante de lectura, culturas, viajes, y el despertar a veces en unas personas es inmediato y en otras es un poco más demorado. Por ejemplo, Rubén Fonseca, el escritor de cuentos, conocido internacionalmente brasilero, fue una persona que toda su vida fue abogado y ejerció esa disciplina hasta los 50 años y a los 50 años dijo voy a escribir y lo hizo de una manera espectacular. Entonces, pues nunca es tarde para llegar a eso, a ese descubrimiento propio y hacer algo con pasión. Y Jaime, en términos económicos, ahorita digamos que a pesar de que no es una ciencia como tú lo dices, es digamos la disciplina que más importancia se le presta en los medios de comunicación, ¿cierto? Y a la construcción de naciones alrededor del mundo. Sin embargo, la mayoría de personas no entienden conceptos básicos de la economía. Entonces, antes de arrancar a hablar de economía, ¿podrías explicarnos en los términos más básicos posibles qué significa, por ejemplo, la inflación, que ahorita es un tema que está de moda? Bueno, la inflación es un comportamiento creciente de los precios que se puede explicar o por la escasez de algunos bienes o por el aumento del dinero circulante en relación a esos bienes y por eso se genera esa disparidad y el nivel de precios tiende a crecer paulatinamente. A eso se le conoce como inflación. Y técnicamente el DANE lo que hace, o los departamentos de estadística en general, lo que tienen definen unas canastas de consumo básico y van rastreando el costo de esa canasta a lo largo del tiempo y la variación de ese índice, de esos precios, es lo que se conoce como inflación. ¿Y la especulación tiene que ver con la inflación también? Pues puede haber especulación desde el punto de vista de quienes manejan esos bienes, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que cuando hay abundancia de un producto como la leche, las personas que la recolectan prefieren derramarla en una alcantarilla antes que ofrecerla para que ese precio vuelva a subir. Es decir, la economía está en función de la ganancia del productor, Totalmente, no de suplir necesidades. de acuerdo. Y en cuanto a las corrientes económicas, hay un verdadero problema a nivel mundial porque la mayoría de personas no saben qué significa capitalismo, socialismo, comunismo, libertarianismo, qué significan esos términos. Pues yo creo que hoy por hoy, siglo XXI, es el capitalismo el que se ha acomodado como mejor sistema económico,
Los otros, digamos, después de la caída del muro de Berlín, y en palabras de Gilles Deleuze, se sentenció quedar la historia quieta y a favor de un sistema capitalista. Y lo que tenemos son democracias cooptadas por intereses económicos y a eso se le conoce como capitalismo. Una opción alternativa a todo esto, digamos que ya fue probada y es altamente satanizada por pues, la caída que ya tuvo. Ha tratado de emerger de diferentes formas dentro de la democracia. Por ejemplo, desde los años 80, Margaret Thatcher y Ronald Reagan han acentuado aún más el discurso de las libertades individuales, de la libertad de mercado, en detrimento de una organización estatal que privilegie los derechos por encima del mercado. Sin que necesariamente haya un poder autoritario, sino permaneciendo las instituciones de gobierno y el control de los poderes del legislativo, etc. Pero hoy por hoy, y sobre todo en los países más débiles económicamente, el interés económico ha cooptado todas las instituciones de la democracia y lo que nos venden como democracia es un remedio para poder perpetuar todo el poderío económico que se ha venido almacenando desde muchas décadas atrás. Bueno, ya que mencionas, digamos, ese panorama tan desolador, Colombia está viviendo una época histórica en el sentido de que nunca ha habido tanta esperanza en los sectores populares por un gobierno como lo hay hoy por el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, el programa de Petro no es muy claro. Petro hace 10 años decía que era socialista, él decía que su programa era el socialismo del siglo XXI. En su discurso de posesión, no de posesión, sino de victoria, dijo que lo que él iba a hacer era desarrollar el capitalismo. Es decir, su discurso ha cambiado a través del tiempo. ¿Tú cómo etiquetarías el programa de Petro? Bueno, en este momento, cuando él dio su discurso de posesión, no, de haber ganado las elecciones, él dijo, vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. Y esa frase es muy acertada, porque nosotros ni hemos llegado a ser una república, ni hemos llegado a ser un capitalismo, somos un estado feudal. Hay bastante concentración de poder y por lo tanto desigualdad económica muy amplia. Eso no permite desarrollar el capitalismo y no son resultados que vengan de pensadores o de estudiosos o de políticos de la izquierda muy recalcitrantes. Son resultados mismos que se han dado en la academia, en universidades como el MIT, Harvard, Princeton. Por ejemplo, para citar un profesor que ya ha sido profesor visitante en los Andes, James Robinson, él tiene un artículo con Acemoglu, que es egresado del MIT, donde ellos establecen que para que el capitalismo pueda progresar, que simplemente se define como acumular, que los bienes, el PIB, crezca constantemente, se necesita que se extiendan más los derechos civiles a toda la población. Y ellos mostraban en ese documento que para aquellas sociedades que, por ejemplo, tienen más universalizada su educación secundaria, el capitalismo tiene un mejor desarrollo. Eso es lo que se está reclamando, digamos, en ese discurso, que no ha existido acá porque ya sabemos que solo 3 personas, como de 100 que empiezan la educación inicial, llegan a una educación superior. Entonces ahí no hay una muy buena democracia y tampoco un muy buen capitalismo. ¿Y a ti no te parece contradictorio hablar de capitalismo, es decir, de un sistema que promueve la acumulación de capitales, y al mismo tiempo hablar de igualdad? Es decir, ¿cómo se pueden conciliar esos dos conceptos? Bueno, eso digamos que es un poco difícil, pero el beneficio, el del desarrollo económico, debería ser un poco más extendido porque en la medida en la que las personas están incluidas, pueden aportar a ese crecimiento y beneficiarse del desarrollo económico entendido como el acceso a la salud, a la educación, a los bienes comunes. Y es una paradoja, ¿no? Porque si no se extiende, si la gente no está con todas sus capacidades para poder todos como país crecer y después repartir la torta de manera equitativa, habría un estancamiento, que creo que es lo que es Colombia hoy por hoy, porque en ese documento que les mencionaba,
Se puede ver claramente, por ejemplo, en los años 60, Colombia y Corea del Sur tenían el mismo nivel de desarrollo económico y humano, exactamente igual. Y una nación como Corea del Sur decide invertir 6% del PIB anual en temas de educación y de ciencia. A hoy, el PIB per cápita en Corea ha crecido 300 veces y el de Colombia solo 3.4 veces. Ahí es donde vemos, digamos, que hay diferentes versiones del capitalismo. Esta no la es, o es una versión muy paupérrima del capitalismo. Y hay otros ejemplos, porque ya sabemos que en este ejemplo estamos partiendo de condiciones muy similares y la brecha hoy es muy diferente entre esos dos países que mencioné. Digamos que en ese sentido la diferencia entre el capitalismo coreano que tú mencionas y el colombiano es que el capitalismo coreano tiene un estado que toma esas riquezas que se crean en el sector privado y las canaliza hacia programas sociales, ¿cierto? Hay una redistribución. La economía se encarga del crecimiento y hay diferentes formas de crecer y hay una que va a tener por definición un crecimiento muy limitado y es aquella economía que depende de recursos o de materias primas, bienes primarios, sin mayor transformación. Aquellas economías que crecen mucho más rápido son aquellas donde las poblaciones han sido educadas y es la economía del conocimiento la que genera una forma de crecer diferente que no sea atada al banano o a la exportación de carbón. Entonces, para ejemplificarlo, Colombia en su estructura de exportación tiene el 60% dándole relevancia a la industria extractivista. Pero este sector en particular no genera empleo. Entonces, solo el 0.9% de la población ocupada está ocupada en el sector extractivista. Entonces, no es un acelerador de de transmitir vía mercado esos beneficios del capitalismo a las personas. Hace poco habló uno de los asesores económicos de Petro en varias entrevistas, Ricardo Bonilla, que fue secretario de Hacienda. Cuando se le preguntó sobre el programa de Petro, del gobierno de Petro, Bonilla dijo que se trataba de un proyecto socialdemócrata. Él no utilizó la palabra capitalismo. ¿Cuál es la diferencia entre capitalismo puro y socialdemocracia? Bueno, el capitalismo puro es entendido, primero que todo, por una disminución del tamaño del Estado. Colombia no es que tenga un tamaño del Estado abultado, de hecho es muy pequeño para las necesidades sociales que tiene. Y la socialdemocracia a lo que hace más referencias al aspecto redistributivo de esa riqueza. De todas maneras se necesita el Estado. Eso, digamos, es una noción que viene muy enmarcada dentro de una línea de pensamiento en economía que ha sido legada por John Maynard Keynes, donde el papel del Estado es fundamental para preservar el crecimiento económico y actuar cuando el capitalismo entra en crisis. Y el principal actor para resolver esas crisis dentro de esa línea de pensamiento es el Estado mediante el gasto público. En ese orden de ideas, ¿tú dirías que la socialdemocracia se puede considerar como una especie de pacto de paz entre el socialismo y el capitalismo? Podría mirarse de esa manera, sin lugar a dudas. Porque en Estados Unidos el candidato Bernie Sanders describía su programa como socialismo democrático, que es otro término que se utiliza ya para definir a la socialdemocracia. Entonces, siguiendo ese orden de ideas con la socialdemocracia de Petro, una de las preocupaciones es de dónde va a sacar tanta plata que necesita y va a necesitar para todos los programas sociales que se ha planteado. ¿Tú de dónde crees que va a sacar esa plata? Él ha dicho que se necesitan 50 billones en una reforma tributaria. ¿Hay de dónde sacar esa plata? Esa cifra es bastante grande. Recordemos, por ejemplo, la primera reforma tributaria de Duque apenas empezó su gobierno. Cada mandatario prácticamente que inaugura su posesión con una reforma tributaria para poder tener los recursos de ejecutar su plan de gobierno. El plan de gobierno de Duque sencillamente era dar beneficios a unos sectores privilegiados y su primera reforma tributaria no fue superavitaria sino deficitaria. Generó un hueco de 18 billones dando beneficios y prebendas a un sector privilegiado.
Entonces Petro viene a decirnos, claro, necesitamos remover la desigualdad para que pueda haber capitalismo, porque la desigualdad es una talanquera para que haya crecimiento económico capitalista. Y que ese es por ejemplo, otro documento de personas que han sido educadas en Princeton, como Dani Rodrik, y, y que no es una falacia o un eslogan que venga de las posiciones de izquierda, es gente educada en el capitalismo que está diciendo eso. Entonces, los principios constitucionales, y todos deberíamos tener nuestra constitución debajo en la casa, es un libro fundamental, dice la política tributaria de la nación debe cumplir 3 principios. Primero, ser progresista; segundo, ser eficiente; y por último, ser simple, o sea, estar simplificado. Entonces, en primer lugar, ser progresiva no se cumple. Entonces tenemos que remover esa desigualdad, porque el impuesto de renta a las personas naturales, que solo somos 4 millones de declarantes, va muy progresista en tarifa de acuerdo a cómo evoluciona el ingreso de las personas hasta un punto. Y llegando a ese punto, que son los 1 por 1000 más ricos que ha mencionado Ricardo Bonilla, que son 4.000 personas, ahí empieza la tarifa efectiva de tributación a ser inferior al resto de la escala. Entonces, para dar un ejemplo, el acumulado en todo el conjunto de la tributación de impuesto de renta de la persona natural es 2.6%. Entonces, si uno la mira ya por ciertos segmentos, uno encuentra los de más altos ingresos, ese 4 por 1000 puede estar tributando solo 1.5% efectivo, y el sistema financiero igual. Y uno mira a los asalariados, 6%, al sector comercio, 3%. Entonces hay una desigualdad ahí que hay que remover. Empezar a removerla es muy difícil. Digamos, lo que es más tentativo es mirar el impuesto de IVA, porque es un impuesto de fácil recaudo. Simplemente una vez se falla la norma, al siguiente mes empieza a recaudarse el impuesto. 1% del IVA significa casi 3 billones de pesos, pero el impuesto del IVA es un impuesto regresivo. No está en función de quien más tiene, más pague. Por eso no es progresista y violaría ese principio constitucional, y es el que habría que no tocar. Habría entonces que empezar por quitar esos beneficios que se han regalado a lo largo del tiempo. Es una cosa muy difícil. Muchas misiones tributarias han señalado que el estatuto tributario que nosotros tenemos es laberíntico, y tienen toda la razón. Es muy, muy difícil. Se han venido añadiendo exenciones y beneficios desde el 80 hasta hoy, que rastrearlos y simplificar esto va a ser muy complicado. Y la necesidad de los recursos prácticamente que es inmediata, no se va a poder lograr tanto. Y en ese juego de poderes, cuando se tramita una ley de este estilo en el legislativo, no va a ser lo que quiere Petro, sino va a ser un punto intermedio con todo este contrapeso. Por ejemplo, algo que se podría tumbar fácilmente es la posibilidad del sector extractivista que tiene de deducir las regalías del impuesto de renta, que no podría, porque tendría que hacerse, porque las regalías es el derecho. Tienen que pagar por el derecho a explotar el subsuelo, y no tiene una naturaleza como el impuesto de renta, pero sin embargo el concepto de un abogado en el DIAN permitió deducirla. Ese, por ejemplo, puede ser un concepto fácilmente que se puede atacar, y con esto se podrían lograr 3 billones, pero entonces son montos que no van a sumar nunca los 60 billones de pesos. Podríamos estar hablando, en el mejor de los casos optimista, 30 a 35 billones, pero que es la mitad de esa cifra que se está hablando, pero con mucho esfuerzo, y seguramente no se va a dar. Cuando uno habla en los entornos de académicos y economistas de lograr que los ricos paguen lo que les corresponde, muchos economistas de derecha dicen que eso es mala idea, porque hay fuga de capitales y también los ricos tienen maneras de esconder su dinero en paraísos fiscales. ¿Cómo combatir esa evasión? Bueno, ese es un tema bien complicado, porque de hecho también en reformas pasadas se ha tratado de hacer que las personas revelen sus activos
declarados en paraísos fiscales para que tributen acá. Y se han empezado a hacer acuerdos. Sin embargo, pues no solamente hay evasores en el mundo y elusores en el mundo que sean colombianos, sino de todo el resto del mundo. Y para ello se han creado los famosos paraísos fiscales. Hacer ese tipo, mientras que haya esa protección de información en esos lugares, va a ser muy complicado tener esos patrimonios tributando acá. Paola Chaparro, internauta, nos pregunta, en un modelo capitalista que se espera desarrollar en un país como Colombia, ¿sería acertado adoptar el modelo de economía de dona propuesta en los países escandinavos? ¿Tendríamos la capacidad de ponerla en marcha, dadas las profundas desigualdades de este país? Pues partiendo de lo deseable, por supuesto cualquier meta que uno se trate debe ser alcanzable y de acuerdo, o sea, tenemos un punto muy bajo de partida, no vamos a ver ese resultado de manera inmediata, dependiendo de si empieza a haber una transformación en la esfera política que permita no solo un proyecto hegemónico de la derecha haciendo la política económica, sino una alternancia con otros proyectos, podría empezar a edificarse. No para verlo de manera inmediata en el gobierno Petro, pero sí a lo largo de algunas décadas, porque tampoco eso va a ser inmediato. Y es que el punto de partida es demasiado bajo. Tenemos desigualdad en todos los aspectos. Por ejemplo, la concentración de las tierras, usualmente se mide este tema de la desigualdad con un indicador que en economía se llama el Gini, que es un número que va entre 0 y 1. 0 es un mundo totalmente ideal de todos tenemos igual, o sea, 0 sería el socialismo. 1 es totalmente alguien concentra todo. Entonces, pues para nadie es un secreto que Colombia es uno de los países que está perfectamente entre los 10 países más desiguales del mundo. Como se mide actualmente y como es el dato oficial para reportárselo a las bancas multilaterales como el Banco Mundial que hacen este acopio de información y lo publican, se sirve de las encuestas del DANE. A partir de la encuesta integrada de hogares se llega a la cifra de que tenemos un Gini de 0,54. Es una cifra muy semejante a la de cualquier economía desigual. Pero académicos como Luis Jorge Garay o Jorge Enrique Spitia han hecho un trabajo para ir a unas fuentes mucho más verídicas, porque en las encuestas que hace el DANE, por ejemplo, no sale Sarmiento Angulo a responderle la encuesta a los encuestadores del DANE, sino que el dato efectivo real que se puede consultar está en la DIAN, en las declaraciones de renta. Y estos autores que menciono llegaron al cálculo de un Gini del 0,61 para Colombia, o sea, es una cosa realmente impresionante, muy desigual. El coeficiente Gini para concentración de tierras es 0,98. Más o menos eso se puede leer como que el 75% de las unidades agrícolas están funcionando en espacios de tierra de 5 hectáreas, mientras que el 0,4% tienen 500 hectáreas, entonces la desigualdad es total. Lo mismo sucede en ingresos. En temas de ingresos, el 50% de los declarantes personas naturales concentran el 16% de todo ese ingreso, mientras que el 7% de los más ricos concentra como el 50%. Entonces es un tema de una desigualdad que se ha venido construyendo con el tiempo y que darle la de vuelta es muy difícil. De hecho, mover el Gini es bastante difícil. Matemáticamente es bastante difícil, entonces no va a ser un tema que veamos de manera inmediata. Así tuviésemos esos 60 billones disponibles para gasto público, para empezar a resarcir las desigualdades que vienen desde la educación inicial. Entonces, niños que no se alimentan bien no van a tener un desarrollo pleno de sus capacidades. Y ya sabemos cuánta hambre hay acá. Esas desigualdades también se tienen que remover a nivel territorial. Chocó, por ejemplo, tiene un Gini del 0,65 y también se tendría que ver con un enfoque poblacional diferencial. Por ejemplo, en las poblaciones afro el Gini es 0,45 y en las indígenas 0,60. Entonces partimos de unos puntos de desigualdad muy altos que removerlos va a ser muy difícil, pero hay que empezar por algo.
Y ya que mencionas el tema de la concentración de tierras, que es histórico en Colombia, es decir, es un problema arraigado desde hace 200 años, ¿cómo se puede esperar que eso empiece a cambiar en 4 años? Es decir, Petro ha propuesto, por ejemplo, grabar las tierras improductivas. ¿Qué tan viable es su programa de gobierno para que la concentración de tierras disminuya? Bueno, para poder hacer tributar en este sentido, se necesita un catastro que identifique verdaderamente el valor, el avalúo catastral de cada predio. Ese es un trabajo que se venía adelantando desde el gobierno Santos porque quedó inscrito como uno de los acuerdos de paz y por eso se creó también la unidad de restitución de tierras para revertir ese flagelo que ayudó a concentrar mucho las tierras, que fue el paramilitarismo, que fue en complacencia con muchos estamentos de la sociedad, del sector privado y público. Sin embargo, pues entramos en la fase Duque, donde eso se ralentizó, tanto el catastro como fallar a favor las acciones de la unidad de restitución para restituir la tierra a las personas que habían sido vulneradas. Eso se ralentizó bastante. Eso también es un tema que no va a ser inmediato. Sin embargo, más o menos las estimaciones que da el profesor Ricardo Bonilla acerca de cómo podría tributar las tierras, podría dar una fuente de recaudo de más o menos 10 billones, de 8 o 10 billones. Pero eso en su estado ideal, ¿no? Cuando tengamos todo visibilizado, cuando podamos identificar qué tierra no tiene el uso, la vocación productiva que debería tener, debería ser penalizada con una tarifa, para empezar a remover todos esos factores de desigualdad que nos hace vulnerables. Por ejemplo, pues ahora que tenemos un conflicto en Europa entre Ucrania y Rusia, el precio de los fertilizantes se ha triplicado y es paradójico que Colombia, por ejemplo, importe el 80% del maíz y que esté importando 15 millones de toneladas. Suerte tal que si llegase a haber un problema mayor y bloqueos, nosotros estaríamos en un grave problema de seguridad alimentaria, teniendo 22 millones de hectáreas con vocación agrícola, de las cuales solo se utiliza 5 millones. Ya que mencionaste el tema del avalúo catastral, eh, cuando se toca ese tema surgen muchos nervios por parte de pequeños propietarios que, por ejemplo, dependen de arriendos para sobrevivir, especialmente personas que no tienen pensiones. ¿Un avalúo catastral nuevo podría aumentar el costo de los inmuebles y por ende podría aumentar el costo de los arriendos? Sí, sin lugar a dudas. O sea, es una propuesta bastante antipopular, tendría muchos detractores. Sin embargo, hay que reconocer que esos valores que están en las notarías no corresponden, son irrisorios y no corresponden a la realidad. Ha sido un paraíso para muchos, sin embargo, es una realidad que hay que empezar a adecuar a lo que sí es real, o sea, al movimiento verdadero de la oferta y la demanda, porque lo que está allí consignado no se compadece. Pero si por ejemplo suben los arriendos, hay que tener en cuenta que más del 50% de colombianos no tienen casa propia, la mayoría pagan arriendo. Si los arriendos suben, van a subir, automáticamente va a subir el costo de vida de la mayoría de colombianos de clase media y clase popular. ¿Cómo hacer para alivianar ese golpe? Desde luego, yo creo que esa propuesta no se puede implementar de manera inmediata, tiene que ser de manera muy gradual, porque si no la oposición va a ser tremenda de todo el sector de la sociedad civil, pero hay que hacerlo, hay que iniciarlo. Y en el corto plazo lo que hay que pensar es en remover esas desigualdades en los declarantes de renta de persona natural y jurídica que están en esos percentiles muy altos de ingreso que no están dando efectivamente su tributación, como también pensar en la posibilidad de un impuesto al patrimonio, donde estarían efectivamente las personas que sí tienen mucho dinero aportando a este recaudo tributario. El profesor Bonilla, por ejemplo, ha expuesto un tributo a partir de matrimonios de 1.000 millones en adelante. Ahorita está en 4.000 millones. Sí, hasta 5.000 millones llega la tasa máxima.
Y por ahí tendríamos otra fuente de ingresos que puede ser como 5 billones de pesos para persona jurídica y 2 para persona natural. Una de las banderas de la campaña de Petro ha sido la reforma pensional. Él propone que todas las personas que cotizan por debajo de 4 salarios mínimos se pasen a Colpensiones. Las que coticen más arriba de ese salario tendrán la libertad de entrar al privado o quedarse en Colpensiones. ¿Tú crees que esa reforma es viable? ¿Se puede lograr en 4 años? Claro que sí, es viable y es necesaria hacerla. Porque lo que tenemos ahora, que todavía no tenemos una masa crítica de pensionados, son personas que no pueden gozar del derecho a la pensión ni siquiera por un mínimo. Se ha inventado en el gobierno de Santos, por ejemplo, el tema de los beneficios económicos periódicos y que se cree que cualquiera de estas falencias de los sistemas que generan vulnerabilidad en unas personas se puede remover con subsidios. Y estos BEPS son prácticamente es una limosna, son cifras de 100.000 pesos bimensuales para compensar algo que es un derecho a tener una vejez digna y protegida. El sistema que lo puede dar, que puede dar una pensión que no sea miserable, que sea al menos de un mínimo, es Colpensiones. Sin embargo, hay un tema que afecta tanto al sector privado, a los fondos privados como al público, y es el tema de la alta informalidad. En la medida en la que no tengamos una economía que deje de ser extractivista y que esté fundada mucho más en la industria y en la ciencia, tenemos el fenómeno de un alto desempleo que en Colombia es 12%, de una alta informalidad que es el 45%, y ahí tenemos que las personas no puedan contribuir a ninguno de los dos sistemas de manera periódica y sistemática para al final de cuentas tener la posibilidad de esa pensión. Y en el caso de los privados es todavía más preocupante porque para tener una pensión al menos de un mínimo se debería tener un ahorro de 300 millones como piso, y esto está sujeto al vaivén de los mercados que actualmente pues tiene bastantes turbulencias, y a una persona se le podría estar vulnerando, digamos, en su historia de pagos, tener una pensión por debajo de lo que aporta. Obviamente no va a ser por menos del mínimo porque está protegido constitucionalmente. Sin embargo, no, como que la estadística va a que el 80% de lo aportado podría ser lo que después venga como pensión para estas personas. Yo pienso que no todos deberíamos tener una pensión de acuerdo al salario que hemos tenido, pero sí tener la garantía de no tener esa vulnerabilidad. Por eso el sistema público me parece que es, antes que minimizarlo y debilitarlo, hay que fortalecerlo, porque tiene esa virtud de poder darnos lo que el privado no puede dar por estar sujeto al mercado. Cuando se habla de la informalidad en Colombia, los economistas tradicionales, incluido el anterior ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dicen que lo que hay que hacer es bajar el salario mínimo porque de esa manera los empresarios van a contratar más gente. Es decir, el argumento es que se paga demasiado alto el salario y que por eso no se contratan gente, no se contratan empleados y por eso surge la economía informal. ¿Tú qué opinas de esa teoría? Bueno, esa teoría es bastante pobre y simplista, porque es la visión de alguien que está dentro del Estado, que no quiere usar el Estado para el beneficio colectivo. Entonces, el argumento es simplista porque solo piensan que algo que es mucho más barato genera entonces mayor demanda, y todos deberíamos estar empleados, aunque sea por ese menor monto. Y sin embargo vemos que todas las prebendas salariales se han venido, especialmente desde el 2002, han venido flexibilizando de cierta manera el mercado laboral sin que veamos cifras sorprendentes de empleo. Y de hecho se ha querido seguir flexibilizándolo más con propuestas como el trabajo por horas. Eso simplemente es un argumento para tener mano de obra barata y esclavizada.
pero no se piensa desde el Estado, como sí lo está haciendo el presidente electo, en que un motor de la economía sustentado en tener industria sí puede generar empleo que no genera el actual motor que es la industria extractivista, que además deteriora el medio ambiente. Pero es también otra vez un tema que se tiene que empezar a construir, que no lo hemos tenido porque nuestra inversión en ciencia y tecnología no ha sido sino del 0.5% del PIB, que como les decía al inicio, comparado con un Corea es del 6%. Y de otro lado, tenemos que también empezar a pensar en sectores que permitan la conservación de nuestra vida en el planeta. Entonces, por ejemplo, está la economía digital o cualquier otra, la economía del cuidado. Y hay también avances en el tema académico. Hay un académico norteamericano que se llama Tim Jackson que ha explorado bastante este tema. Y esa transición hay que hacerse, porque, pues, como también lo mencionó Petro, es un resultado de la ciencia. El Club de Roma, que era una agrupación de científicos en los años 60, ya lo había vaticinado. Y, digamos, tenía sus modelos computacionales de un crecimiento infinito de la población. También tenía que, a su vez, traer un crecimiento infinito de materias primas para sustentar el bienestar de estas personas y sobre todo ese bienestar que se le ha vendido al mundo capitalista, que es tener el carro y tener las comodidades. Jaime, tú estabas hablando de que en la escuela romana ya se había advertido acerca de cómo el crecimiento económico de las capacidades de producción conducen también a un crecimiento desmedido de la población, es decir, a un ciclo vicioso. Pues sí, ya en la década de los 60, como te mencionaba, el Club de Roma, que agrupaba más o menos 100 científicos entre físicos, químicos, hombres de ciencia, habían detectado que el capitalismo podría ser un gran problema para la sostenibilidad de la vida en el planeta. Porque en la medida en la que crecía la población y dado el nivel de vida como se ha venido vendiendo en cuanto a tener bienes materiales de toda índole, se iba a requerir mucha materia prima de la naturaleza y el mundo es por definición finito. En algún momento esa disparidad se iba a romper. Es impresionante ese resultado porque en los años 60 no teníamos el nivel de generación de gases de efecto invernadero que vemos hoy. Tú ves esa gráfica y es prácticamente exponencial hasta hoy y no se ha resuelto. De hecho, pues hoy se ha actualizado ese informe y pues es donde se hace ese tema de llegar a un acuerdo para no llegar a los 2 grados de calentamiento global, porque sería el punto de no revertir el proceso. Y sin embargo, aún que estamos más cerca de ello, no vemos acciones contundentes para desligarnos de ese resultado siniestro que está por venirse. Pero si tenemos las horas contadas, como lo acabas de decir, ¿no es contradictorio decir como Petro que lo que hay que desarrollar acá es el capitalismo? O sea, si desarrollamos capitalismo, ¿no vamos también a desarrollar problemas ambientales? Sí, pero hay un tema y es los países desarrollados se desarrollaron con base en explotar materias primas de los países satélite de ellos, a América Latina y África. Es a los países subdesarrollados que tienen la misma opción de poder crecer dentro del sistema capitalista les ha parecido bastante injusto que ahora se venga con un cuento ambientalista para detener esa posibilidad de crecimiento que ellos ya tienen y han capitalizado muy bien en tener una provisión de bienes públicos para todos, que los hacen una sociedad pues con mucho mayor bienestar, y ahora decir no, ustedes no, nosotros ya lo logramos pero ustedes no. Entonces es bastante injusto. Pero hay un capitalismo, digamos, desde el planteamiento de este autor que te digo, Tim Jackson, donde si uno reenfoca la actividad económica a otras actividades que no sean las tradicionales y se vuelve eso una cultura, por ejemplo, la economía del cuidado, el tema
de la salud. El tema de acompañamiento al otro no solo redunda en nuestro descubrimiento personal, en dejar atrás ciertos paradigmas que nos ha inculcado la sociedad como el egoísmo, sino tener la empatía con el otro y conocernos en el otro, es fundamental para pues, desmarcarnos de ese crecimiento como se ha hecho hasta ahora. Parece un sueño utópico y todo, pero lo hacen bastante utópico que tengamos 7.000 millones de personas en el planeta. Seguramente si fuéramos muchos menos, no podría ser mucho más alcanzable. Lastimosamente estamos en eso que estamos y las acciones no han sido contundentes. Revertir, siempre construir va a ser mucho más difícil que destruir, ¿no? Destruir es casi que inmediato y construir requiere mucho esfuerzo. Ya que mencionas el tema ambiental y juntándolo a la idea de Petro de desarrollar el capitalismo, ¿es viable desarrollarlo como él lo plantea, haciendo una transición energética en un país que depende gran parte del petróleo para su economía? ¿Te parece viable? Yo creo que quieranlo o no, hay que hacer la transición. No solo por esta alarma del cambio climático, sino porque ya se han adoptado medidas para, desde por ejemplo, la asignación de recursos que hace el sistema financiero global a las actividades económicas, ir haciendo una reasignación de recursos donde no estén tanto ligados a los sectores que mayor contaminación tienen. O sea, es un tema, por ejemplo, que ahora Europa, que después del Acuerdo de París, solo por el tema Rusia-Ucrania tuvo que volver al carbón, pero ellos ya habían estado empezando a transitar a sistemas de generación de energía eólica, que de todas maneras es muy complejo para tantos millones de habitantes, pero se debe hacer. Pero entonces te parece viable. Me parece, me parece que hay que hacerlo, que vaya a ser fácil y que vaya a ser inmediato, no porque igual los ingresos de la nación están muy atados a lo que le pasa al barril de petróleo y nosotros tenemos como esa maldición de depender de bienes primarios y depender de milagros, de lo que le pasa al precio internacional del WTI, entonces están bien nuestras finanzas, pero no nos hemos planteado el mundo de otra manera en el cual dependa más de nuestro esfuerzo y no de la sangre del subsuelo. Es decir, nos vamos a joder en los próximos años sin tanto petróleo, pero toca. Sí, y de hecho, pues no ha vuelto a saberse de descubrimientos de pozos del tamaño de Cusiana, ¿no? O sea, nuestras reservas probadas tienen una finitud inclusive de menos de una década, entonces tampoco es que haya que hacerle mucho bombo a algo que va a desaparecer, ¿no? Un internauta pregunta, ¿cuál es el panorama del gobierno de Petro en materia de inversión extranjera? Bueno, yo creo que todos están a la expectativa de cuál sea el nombramiento del gabinete, especialmente quien va a manejar las finanzas públicas, para darle esos mensajes de tranquilidad a los inversionistas. Yo creería que buenas, yo lo he visto en un tono bastante mesurado, dialogando y abierto a las posibilidades de construir nación desde diferentes orillas, invitándolos al diálogo. Creo que es un buen comienzo y creo que si se mantiene así pueden ser buenos los resultados. Otro internauta pregunta por qué cree que desde antes de que se hubiera posesionado el presidente ya se tuviera la creencia de que en su gobierno el peso va a terminar costando, perdón, el dólar va a estar en 5.000 pesos. Bueno, siempre ha existido, así como vimos este lunes a través de ciertos medios de comunicación, la generación de pánico económico sin que eso tuviera repercusión alguna, porque es un tema que debe ser regulado, que está regulado y que debería tener sanciones. Por ejemplo, cuando estuvimos la segunda vuelta Duque-Petro en el 2018, un economista como Alberto Bernal también hizo la misma declaración, el mismo pronóstico, equivocándose rotundamente porque el que hizo eso fue Duque y no Petro. Pepe Mujica dijo hace poco que, abro comillas, Petro no es mago, cierro comillas, es decir, necesita también colaboración por parte de la ciudadanía. En ese orden de ideas, ¿qué puede hacer la ciudadanía también para ejercer el cambio no desde el Estado,
sino desde la propia vida real de cada persona. Bueno, nosotros tenemos lamentablemente una muy baja formación en términos de derechos civiles y del ejercicio de la política, porque este no es simplemente ir a las urnas. Este es un ejercicio que se tiene que hacer día a día. Y nosotros tenemos una constitución política muy bella, es garante de muchos derechos, pero la desconocemos. Desconocemos también los instrumentos que se nos ha dado para poderlo ejercer. Las acciones populares, cuando nuestros derechos colectivos son violentados, pueden instaurarse. Y son cosas que no ejercemos, no las hacemos, pero si en la medida en que nosotros estuviéramos conscientes de que estamos respaldados por una constitución y que nos da los medios y los hacemos efectivos, seguramente es mucho más factible que no sean unas pequeñas hegemonías las que siempre condicionen el entorno social, sino que sean los ciudadanos unos actores bastante influyentes en esa dinámica. ¿Y cómo se puede influir? Digamos, dame unos ejemplos. Por ejemplo, saliendo a la calle a protestar cuando sea Pues necesario. ese es el más inmediato, ¿no? Pero, por ejemplo, en la jurisprudencia se ha avanzado mucho en decir los ríos tienen derechos. Son un sujeto jurídico. Y como sujeto jurídico creamos ciertas herramientas para poderlos defender. Y esas herramientas, pues no va a ser el río el que contrate el abogado o el asesor jurídico, sino las poblaciones que están afectadas en caso de que ese río tenga mucha contaminación por mercurio. Claro, y son poblaciones están alejadas de la educación, pues difícilmente saben leer, escribir, son muy manipulados y esa cobertura de educación que se sueña en este gobierno que alcance a cubrir en sus recursos más básicos a toda la población haría que este conocimiento de estos derechos, de esta constitución, puedan ser efectivos y ser usados de manera satisfactoria para proteger nuestro bienestar individual y colectivo. Hablando de esa conciencia por parte del ciudadano para ayudar a acelerar el cambio positivo, una entidad que se menciona muy poco en este país, pero que es muy importante, es el Banco Agrario. Es el único banco público que le queda al país, lo cual quiere decir que todas sus ganancias se consignan directo al presupuesto general de la nación, a diferencia de los bancos privados cuyas ganancias pues terminan en el bolsillo de un privado. ¿A ti te parece que tener la cuenta de ahorros en el Banco Agrario de manera masiva ayudaría a ejercer un cambio en Colombia? Por supuesto que sí, porque lo que hemos visto, digamos, en estos hechos de desplazamiento forzado y quienes se beneficiaban de estas tierras fue una concupiscencia del sector financiero con entidades del sector público como ministerios de Hacienda, secretarías, ministerios de Agricultura. Eh, si digamos es una banca pública, aunque funciona con la misma lógica de la banca privada, por lo menos no habría un interés porque no hay una junta directiva ansiosa de unos márgenes de utilidad cada vez más amplios. Ahí no estarían tan presentes esas figuras. Entonces tú invitarías a que todos los colombianos se pasen al Banco Agrario. Por supuesto, claro, yo lo hice recientemente. Jaime, hablando del tema agrícola, que es el último punto que no hemos tocado del programa de Petro, él dice que el futuro económico del país, hablando también de la transición energética, es en convertir a Colombia en una potencia agrícola mundial. ¿A ti te parece que este programa va a ser viable? Primero que hay que remover esa desigualdad de tierras y hay muchos intereses atados a eso. Y eso es, digamos que hay también temas de sectores ilegales armados dispuestos a defenderlo porque no solo es la tierra por sí, sino la tierra atada a una actividad ilegal que es la que más irriga de recursos la economía nacional, que es la coca. Nosotros exportamos el 60% de la cocaína que el mundo consume. Entonces, mientras todo eso esté ligado, va a ser una cosa muy difícil. Y además tenemos un sector, el sector defensa, los militares que están muy relacionados con ese negocio. Entonces, empezar a generarle vocación productiva agrícola a nuestras tierras de manera legal y para el campesino que las trabaje, que ha sido una proclama desde hace muchos tiempos, es un choque frontal con toda esta economía ilegal que es difícil
Es difícil, pero pues el Estado es el que tiene, el Estado con su programa de gobierno actual es el que podría empezar a dar los lineamientos para empezar a transformarlo. Es decir, ¿tú crees que el primer paso es arreglar el problema de la concentración de tierras y después sí Por se puede supuesto. pensar en convertir al país en potencia agrícola? Pero aquí surge otro punto. Uno de los problemas que también mencionaste es que Colombia exporta únicamente materias primas. Por ejemplo, el café que se exporta de Colombia es un café que no está transformado, no está muy industrializado. Ese café lo compran barato los países europeos como Suiza y ellos lo transforman, lo empacan y lo venden 10 veces más caro. ¿Cómo hacer para que ese robo legal que nos están haciendo los otros países se elimine? ¿Cómo hacer para que el país deje de exportar materias primas y las exporte ya industrializadas? Pues una de las herramientas está en la sustitución de importaciones mediante los aranceles, ¿no? Las economías desarrolladas se han desarrollado justo en virtud de mediante aranceles limitar la oferta externa hacia el país para que hacia nivel interno la industria pueda generar esos bienes con los que no se podría competir con esos otros actores. O sea, establecer los aranceles más empezar a desarrollar industria, agroindustria y manufactura o en lo que veamos que podemos ser competitivos, que no sea el tráfico de cocaína, sería lo deseable. Bueno, entonces retomando ese ideal del cambio del paradigma económico de Colombia, tú escribiste un artículo donde criticas lo que nosotros conocemos como progreso. Dices en una cita, no podemos seguir llamando progreso a un proceso que no crea, sino que destruye. ¿Cómo conciliar ese desarrollo agrícola con las metas que necesitamos cumplir para que el planeta no se muera? Bueno, en 1800, 1700, a finales del siglo XVIII, Malthus había escrito su ensayo sobre el crecimiento poblacional. Y la hipótesis de él es si la población empieza a crecer de manera exponencial, el crecimiento de los alimentos para alimentar a esta población no lo hace de la misma manera, sino lineal. Entonces va a haber una disparidad. En algún momento entró entonces la revolución agrícola, haciendo que grandes extensiones fueran monocultivos y de esa manera pudiera ser sustentable el tener comida para tanta población. Y ahí se perdió un poco la validez de esa hipótesis que tenía Malthus. Eh, Hoy por hoy no creo que esa hipótesis haya perdido sentido. O sea, creo que es todavía más palpable, porque en la medida en que la contaminación ha generado cambios en el clima global y ha hecho que tierras que eran fértiles ya no lo sean y ha recompuesto la fertilidad de los suelos y por consecuencia misma también la potencialidad de generar el alimento vuelve a tener validez. Es decir, ¿tú estarías de acuerdo, y este es un tema muy espinoso, con algún día empezar a regular la población? Pues es que si yo dijera que sí, sería un fascista, pero esa regulación no lo va a hacer ningún régimen político, lo va a hacer la misma naturaleza, que es sabia y expulsa lo que ya no le sirve. Y nosotros somos muy pequeños en este sistema tan vasto y grande y, y será la historia de una especie que por su propia forma de proveerse de recursos económicos y que privilegió, prefirió eso a la vida misma. Es decir, tú estás en contra de que el Estado regule el crecimiento poblacional porque te parece mejor que nos demos cuenta por sí mismos, es decir, que la naturaleza nos lo muestre como ya lo empezó a hacer por medio de esta pandemia que acabó de pasar. De alguna u otra manera se ha generado esa conciencia. Hoy por hoy se ve personas que ya no están interesadas en tener hijos, que son conscientes del dilema no solo de la posibilidad de extinguirse la vida, sino que la vida misma como está ahora en un sistema como está no es del todo óptima. Entonces, retomando el enfoque de la entrevista, ¿qué podemos esperar en los próximos 4 años? ¿Qué podemos esperar? Va a ser un periodo muy difícil porque siendo la primera vez como en 200
o más años de república, entre comillas, en Colombia, que existe la posibilidad de que el ejercicio de gobernar no lo haga una hegemonía, sea la que sea, de la élite perenne de Colombia o de unos nuevos ricos, que fue la historia de los últimos 20 años, sino un representante de los sectores populares excluidos, como lo muestra el mapa electoral, va a tener bastante oposición desde todos los frentes, desde el mismo legislativo, desde los mismos sectores gremiales, desde los medios de comunicaciones va a ser atacado tremendamente, como ya empezamos a ver. Entonces hay que sortear todas esas dificultades, pero avanzar en lo que se propuso y desde la sociedad civil exigir por todos los instrumentos que ese plan de gobierno empiece a dar forma. Daniel Escobar pregunta, ¿qué tan viable es para Petro replantear el TLC con Estados Unidos? Bueno, es viable en el sentido en que veamos que no sea favorable para nosotros. Ya tenemos que pensar en nosotros mismos. Esos acuerdos, o muchos que han venido en detrimento de nosotros mismos, los han firmado aquellas personas que han buscado mediante coimas beneficiarse, pero no han pensado en el bienestar de los colombianos. Y casos son innumerables, Odebrecht, etcétera. Vienen, entregan algo aquí mediocre y se llevan una buena tajada, pero no se ha pensado, digamos, ya desde lo que es viable o favorable para todos. Teniendo un gobierno como el que está entrando, uno debería pensar que su foco no es el de los negocios, no es el de mantener las hegemonías, sino el de resarcir toda la desigualdad. Y uno esperaría que haya avances. ¿Y Estados Unidos se va a dejar? Estados Unidos se va a dejar. De pronto, hay muchos medios de disuasión, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que nosotros seamos condicionados al hecho de ser deudores y por eso estar siempre vigilados mediante un instrumento que es la asignación de la deuda, de la calificación crediticia, y que en virtud de ella pueden encarecerse o abaratarse el crédito internacional. Entonces, esos instrumentos sin duda van a ser usados, pero hay que asumir esos riesgos. Y hay países que decididamente se desataron de esos condicionamientos para buscar un desarrollo interno. Y en este caso, por ejemplo, yo pienso que lo que necesitamos es, para poder resarcir esa deuda histórica en cuanto a desigualdad, es más inversión social. Y más inversión social sin importar esos condicionamientos que seguramente vamos a recibir. Porque en la medida en que lo hagamos, y subsanemos esto, podemos empezar a pensar en compararnos, por ejemplo, como te decía, con Corea del Norte. Corea del Sur. Corea del Sur, perdón. Sí, aquí nadie quiere ser comparado con Corea del Norte. Jaime, entonces, retomando, el recaudo fiscal de Petro, de esos 50 billones que quiere recaudar, ¿tú crees que va a llegar máximo a la mitad? No se puede aspirar a más. Es posible que sí, inclusive menos. O sea, estamos hablando de que el próximo gobierno va a recaudar entre 20 y 25 billones por mucho. Sí. Entonces la gente puede esperar un cambio en su calidad de vida, pero tampoco para que crean que va a cambiar mucho. Sí, no se puede esperar que tantas décadas que hemos sido sumergidos en estas dinámicas empobrecedoras pueda de repente dar un giro radical. Eh, Empezando porque ya exista una intención y una propuesta diferente, ya es un logro histórico. Jaime, otra de las preguntas que surgen mucho acerca del programa de Petro es que va a durar únicamente 4 años. Él no, él ya dice que no se va a reelegir, incluso si lo intentara, probablemente no lo dejarían. ¿Qué político es en el panorama colombiano que pueda retomar el programa de Petro y ganar en 4 años? Pues yo actualmente no lo veo. Digamos, sería alguien que está por formarse en estos 4 años, que está por hacerse visible en estos 4 años. Se le va a pedir mucho a este gobierno para poder plantear un continuador. Eh, eh, pues yo lo que pienso es que debe estar en construcción desde hoy mismo.
y no solo como una persona, sino como un programa de gobierno que empezó a hacerse real. ¿Y qué nombres se te ocurren que rodeen a Petro, o no necesariamente que lo rodeen, que crees que puede ser una figura política que hay que apoyar en este país? Es que esa pregunta, de cierta manera, a mí no me gusta, con todo el respeto, y es por el tema de que siempre hemos visto el accionar de la política mediante caudillos, y no nos hemos visto a nosotros como ciudadanos cualquiera que tenemos la capacidad de ejercer políticamente día a día nuestra vida. Entonces, digamos, yo pienso que más que una persona, debemos todos empoderarnos de ese programa de gobierno y hacerlo exigible por todos los instrumentos que ya tenemos, que hay muchos que no son usados, como lo mencioné anteriormente. Tú escribiste un artículo que se llama Economía Budista, y en ese artículo hablas de cómo la noción de felicidad que nos enseñan desde la economía y desde el capitalismo es realmente una felicidad falsa, materialista. Incluso dices, abro comillas, aquello que llamamos progreso o desarrollo se convirtió en retroceso en la evolución. ¿Cómo crees que deberíamos percibir la felicidad? Bueno, hablar de felicidad es bastante ambicioso, ¿no? Porque además se entiende por felicidad como un punto, un lugar al que se llega y se está ahí permanentemente. Y no se trata de eso, digamos, yo preferiría hablar de tranquilidad, de una vida tranquila. Y el hecho mismo, por ejemplo, de estar bajo una lógica de acumulación continua, de cumplimiento de deseos continuo, pues no da lugar a esa tranquilidad, porque son más los deseos que están pendientes de ser satisfechos que los que se satisfacen. Entonces, alguien inmerso en esa lógica nunca va a estar tranquilo. Y esa ha sido como la lógica del capitalismo. Sin embargo, eso tiene posibles formas de moderarse. Hay muchos intentos, digamos, dentro de la academia, en la economía, donde se le ha tratado de dar un enfoque diferente al tema de la satisfacción personal, que no sea la acumulación de riquezas, que se mide a través, pues normalmente se mide a través del PIB, que son bienes y servicios de la economía que se van generando año tras año. Que ha sido, por ejemplo, el enfoque de Amartya Sen, que son las capacidades. En la medida en la que yo entiendo y comprendo mi estar en el mundo y genero a partir de ello una visión de cómo quiero ser más que tener, y la desarrollo, en ese sentido soy mucho más feliz, satisfecho, y no necesariamente está atado a los bienes materiales, sino a un proyecto de vida que yo quiero tener y lo puedo hacer. Es decir, para ti la felicidad es ser y no tanto tener, De acuerdo. que son conceptos que se confunden en la sociedad capitalista. Y Jaime, hablando de eso, muchas personas se preguntan qué significa eso del índice de felicidad que publican muchas veces al año y que siempre pone a Colombia como si fuera el país más alegre del mundo a pesar de los 8 millones de desplazados y los 300.000 muertos del conflicto armado. Te soy honesto, yo no lo conozco, no le he dado mucha importancia, yo no lo miro, me parece más bien como una burla, pues ya partiendo de lo que te dije anteriormente, felicidad como un estado perenne no lo creo posible, entonces creo que es una falacia hablar de cuántas personas hemos alcanzado la felicidad, porque además son relámpagos, son instantes, y la vida también está hecha de intervalos para que la felicidad tenga sentido. También está el aburrimiento y la tristeza. Sin esas alternancias, sin esas emociones, no habría el disfrute. Jaime, ¿hay un tema que no hayamos cubierto que quieres cubrir? Que te parezca relevante. Pues yo creo que todo lo hemos abordado. Pues si quieres hacer otro tipo de preguntas por fuera de lo económico, pues bienvenido está. Jaime, 2 libros que nos recomiendes y por qué. Bueno, yo soy un lector insaciable y me gusta bastante la literatura. Y uno de los libros que me ha parecido muy bonito, que es un cuento corto de Herman Melville, el autor de Moby Dick, es Bartleby el escribiente. Y es un escribiente que trabaja en una entidad que siempre está ahí, y el jefe le dice algo y siempre dice, preferiría no hacerlo. Y eso deja como chocado a las personas que le exigen, o sea, que están intentando tener una relación de poder con este asalariado. Y él ni dice no, ni dice sí, preferiría no hacerlo.
Y entonces nos enseña que la posibilidad de decir no o de plantearse al menos la duda de no estar haciendo lo que nos imponen también es un espacio para poder revisarnos a nosotros y qué es lo que yo quiero hacer o imponerme a mí mismo dentro de mi vida, que no sean las exigencias de los otros. Es un cuento muy bello y que lo recomiendo a todos. ¿Y el segundo? Y el segundo es ya un ensayo político desde antes que existiera las democracias y las repúblicas, desde 1560, de Etienne de la Boétie, el discurso de la servidumbre voluntaria. Que básicamente su hipótesis es nosotros decidimos que nos gobiernen, que nos impongan, pero nosotros también somos capaces de decir no. O sea, eso es el decir no del literario, pero acá en términos políticos. Y lo impresionante del libro es que es muy sencillo, que lanza una hipótesis cuando todavía no existía toda esta sofisticación de modelar las masas humanas, y lo hace en 1560. Un amigo de Voltaire, creo, muy avanzado a su tiempo. Jaime, muchas gracias por la invitación. Llegamos al final de la transmisión. Muchas gracias a ti, a todo el equipo y a los oyentes. Feliz día.